Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Bienvenidos de vuelta a su canal Didáctica Mir. El día de hoy vamos a continuar estudiando el tema hacia una nueva escuela mexicana. Después de descansar un poco y estudiar algo, les voy a mostrar cómo se ha desarrollado el artículo tercero constitucional desde sus orígenes y un poquito más atrás, para poder llegar al lenguaje que se usa actualmente, no solamente en la Constitución, sino también en el lenguaje que usamos como docentes. Así que sean todos bienvenidos. Desde sus orígenes, en 1917, de que se creó la Constitución, hasta la fecha, se han realizado 11 reformas a dicho artículo tercero constitucional. De hecho, el artículo tercero se creó o se autorizó más bien el 16 de diciembre de 1916, pero no fue sino hasta 1917 cuando se publicó junto con la Constitución completa. Muy bien, aquí tienen ustedes una tabla en la cual pueden ver qué presidente fue la que la autorizó y cuál era el secretario de Educación Pública en turno. Si les gusta checar, lo iremos comentando poco a poco en el día de hoy. Bueno, me voy a remontar un poquito a lo que es el México independiente, ya desde que México se liberó de España, aunque bueno, luego cayó en un imperio, ¿verdad? El primer imperio mexicano. Estaba interesado en el aspecto de la educación. En aquel entonces eran las ideas de la ilustración, el enciclopedismo, ciertos conocimientos que era necesario que la gente se aprendiera o básicamente al principio se memorizara. Agustín de Iturbide se interesaba en que hubiera escuelas que estuvieran de acuerdo con el sistema político. Para él, pues con el imperialismo, ¿verdad? Ya un poquito después, en 1823, nos encontramos en el plan de la Constitución Política de la Nación Mexicana, que dice que la ilustración es el origen de todo bien individual y social. Todos los ciudadanos pueden formar establecimientos particulares. Es decir, la escuela, desde sus principios de México independiente, se podía dar la educación a través de particulares, de colegios. Eso ha sido durante mucho tiempo hasta la fecha, pero sobre todo antes de la revolución, pues la mayoría de la educación era particular. Bien, en 1833 tenemos una reforma educativa. Yo creo que sería la primera, ¿verdad? O el primer intento más bien de reforma educativa. Pero básicamente era la intención de sustraer la enseñanza de manos del clero, independizándola de manera ideológica y económica. Esa era la intención allá en 1833, hacer esa educación que fuera pública, al alcance de todas las clases sociales. Una buena intención, pero pues no tuvo éxito porque solamente duró estos 9 meses, no tuvo los impactos que se hubieran deseado y pues Antonio López de Santana le dio para atrás, ¿sale? Entre otras cosas, le dio para atrás a esta primera reforma educativa del México independiente. Okay, entonces aquí podemos ver, ¿verdad? Esa semillita de que la educación fuera pública, ¿verdad? No germinó, no dio fruto, pero ahí estaba ese interés. Luego ya en el 1842 ya vemos ahí lo de la obligatoriedad de la educación para niños entre 7 y adolescentes entre 15 años, que fuera gratuita y libre. En ese tiempo, más que realidades o hechos, era cuestiones de decretos y leyes. Entonces, por ahí estamos empezando, ¿no? De ver que sí, en el papel, en un principio, se quería una educación pública, gratuita, que fuera obligatoria. En aquel entonces, solamente el 1% de los mexicanos iba a la escuela. Realmente pudiéramos pensar que tal vez el 1% de los mexicanos estaban alfabetizados, que pueden leer y escribir. Entonces aquí vemos que existe la necesidad de educar al pueblo, ya que las luces engrandecen a las naciones y las hacen triunfar. Por medio de la instrucción pública se removerán de un solo golpe cuantos obstáculos se opongan a nuestra felicidad. Eran discursos de aquel tiempo. Aquí subrayé lo de felicidad porque en el plan 2017, ¿sí? En el actual plan, en el plan vigente, aparece la felicidad. A mí se me hace muy curioso porque ninguno de los planes anteriores, 74, 93, 2011, no, nada, sino hasta 2017 aparece, chequelo al principio, que el hombre sea feliz, ¿sale? Y como en la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Entonces aquí la felicidad es un punto importante. Claro que sí, ¿verdad? En esas fechas y en la actualidad. Y bueno, también aquí en el 1853
se establecían las materias que debían enseñarse. Ok, se promulgó un decreto. Actualmente en el artículo 3 aparecen las materias. ¿Sale? Eso tampoco había en estos 200 años de México independiente, nunca habían aparecido las materias en la Constitución, pero ya aparecen en el artículo 3. Entonces, por eso es que hago esos comentarios. Y obviamente, pues quien no cumpliera con estas disposiciones se iba a clausurar el establecimiento educativo, ¿no? Lo que ahora se llama el REBOA. Entonces podemos ver esos semillitas, ¿sí? Educación pública, educación gratuita, educación obligatoria, allá al principio de México independiente. Bien, en 1857, de donde dice el artículo 3 que la enseñanza es libre, la ley determinará qué profesiones necesitan títulos para su ejercicio y con qué requisitos se deben expedir. Antes de esta hubo otra constitución, ahí como 1820 y tantos, que hablaba acerca de que la única religión aceptable era la católica apostólica romana. En esta parte dice que la enseñanza es libre, cada quien puede ejercerla, no importa si es particular, si es de alguna religión. Aquí dice el artículo 1, ¿sí? El Estado y la Iglesia son independientes entre sí. Entonces, aquí podemos ver pues enseñanza libre, pero hay unos ciertos requisitos que deben de cumplir y no todas las profesiones pueden ejercer para la docencia. ¿Okay? Aquí podemos ver la educación en la Reforma con Juárez, que aumenta los establecimientos de enseñanza primaria gratuita y que todos ellos sean dirigidos por personas que tengan cierta instrucción y cierta moralidad. Esa parte es bien importante, no cualquiera puede ser maestro, somos figuras públicas, no podemos estar ahí con el vino, con la cerveza en la mano, con el cigarro, o sea, somos figuras públicas, nuestros estudiantes nos ven en Facebook y todo ese tipo de cosas, así que debemos nosotros ser ejemplos para ellos. Luego vino el Segundo Imperio Mexicano, donde pues se quiso instaurar lo que es la escuela francesa, en la cual había exámenes, había tareas para la casa, había una boleta mensual y había un examen final. Ese tipo de cuestiones eran innovaciones en aquel tiempo. Pero bueno, igual, siguió que la educación fuera obligatoria, gratuita y que estuviera a cargo de los ayuntamientos, ¿no? Que tenían ahí a las personas a su cargo. Dice los padres de familia para que enviaran a sus hijos a las escuelas de los 5 hasta los 15 años. Ya desde entonces había inspectores para ellos. También se esperaba que hubiera bibliotecas y laboratorios de ciencias. Eso perduró y ha sido una necesidad durante un buen tiempo, sobre todo en 1960, 70. La verdad que se quería una educación más técnica, de acuerdo a las necesidades socioeconómicas del país. Entonces, no se cumplió eso del laboratorio de ciencias, que hubiera estado muy bien en aquel tiempo. Para poder enseñarse había que tener un libro de texto. Ya desde entonces empezaron algunos maestros a publicar su libro. Yo también lo he hecho. He hecho compendios para el colegio, para colegios en que he trabajado y bueno, desde entonces. Pero todavía no se ponía la restricción de que el gobierno iba a ser el encargado de los libros de texto gratuitos. No, era demasiado pronto para todo esto. Bien, aquí tenemos un personaje muy importante, Gabino Barreda. Para Gabino Barreda no solamente era importante la libertad, ¿sí? La educación es libre, pero se necesitaba, y con todas esas guerras de reforma y golpes de Estado y todo ese tipo de cosas, se necesitaba orden y progreso en la sociedad. De hecho, orden y progreso lo puede ver por ahí la bandera de cierto país sudamericano, ¿verdad? Entonces aquí es libertad, orden y progreso. Él usó cierta filosofía llamada el positivismo, donde era importante ordenar la mente del ciudadano mexicano. Libertad sí, pero libertad propia del orden. Se trataba de implantar la paz y el orden con la finalidad de lograr el progreso material del país, y la nueva educación se orientaba hacia ese fin. Sin embargo, pues todavía tenía cierto carácter enciclopédico, sobre todo porque en aquel entonces era la escuela lancasteriana la que preponderaba, aunque ya iba a cambiar un poquito, pero todavía seguía la escuela lancasteriana, en la cual pues el método era pues memorístico, ¿verdad? De conceptos, era algo enciclopédico. Okay. Pero de eso a nada, considerando que la mayoría de la gente no sabía leer, escribir ni tenía conocimientos de ciencias, de eso a nada, pues es como cuando yo le compro a mi hijo una enciclopedia para que se pueda ilustrar, vaya la palabra, y poder desarrollar un poquito su imaginación,
aunque en un futuro pues él necesitaría tener ciertos instrumentos, ¿no? Para poder llevarla a cabo. Muy bien. Entonces vemos como que es la niñez, ¿verdad? La niñez de nuestro país, los orígenes de nuestro país, donde queremos que haya educación con libertad, ¿verdad? Pero teniendo cierto orden. Y ya en la ley de reforma, pues ya se estableció por ahí, ¿verdad? Que la primaria debería ser gratuita y obligatoria. No era nuevo esta idea, ¿verdad? Pero ya se asentaba un poquito más, gratuita para los pobres y obligatoria de acuerdo al reglamento. Querer obligar a los padres de familia para que llevaran a sus hijos a la escuela. Eso fue un detalle durante mucho tiempo porque muchos padres de familia no querían llevar a sus hijos porque estaban sus hijos en el campo, en las cosas, carpintería, herrería, en fin, en el comercio. Entonces no entendían por qué había que llevar a los hijos a la escuela porque para ellos era una pérdida de tiempo. Entonces todo esto se fue llevando poco a poco. Aquí vemos también que se consideraba la creación de un profesorado instruido para que impartiera la enseñanza primaria. Bueno, luego viene el porfiriato, pues ya había cierta estabilidad, ¿verdad? Ya no vienen esas guerras, conflictos de la reforma, etcétera. Ya había una estabilidad y bueno, sabemos la historia de Porfirio Díaz, de cómo él duró mucho tiempo en el poder. Igual seguimos obligatoria, gratuita y laica para la educación, pero todavía dice no se aceptarían personas que pertenecieran a alguna religión. A mí me parece eso de alguna religión, pues que la profesaran, ¿verdad? O que fueran dirigentes, me imagino. Clérigos, sacerdotes, pastores. Yo me imagino que era ese tipo de personas, ¿verdad? Que estaban liderando alguna congregación. Porque si no, pues, ¿quién pertenece a alguna religión? Yo pertenezco, usted pertenece, muchos pertenecen, hay quienes no. Entonces había que aclarar ese punto. Había maestros ambulantes, ok, algo así como misiones culturales. Había esos maestros ambulantes que iban a ciertos lugares donde nadie había llegado antes y establecían una escuela. Se establecieron varias cosas en aquel tiempo y básicamente se logró en el porfiriato llegar a un 20% de alfabetismo, o lo que significa que es el 80% de los mexicanos no sabía leer ni escribir, allá como por 1910. Tenemos otro personaje ejemplar que es Justo Sierra. Él estuvo defendiendo la cuestión de la escuela laica, que el error con respecto de la escuela laica estaba en que la confundían con una escuela atea. Y no, la verdad que no. La verdad hemos estudiado nosotros en escuelas primaria, secundaria, y siempre se inculcan, se meten por ahí ciertas ideas, pero sobre todo los valores. En mi opinión, los valores provienen de ciertos textos que están en diferentes religiones. Esos textos, esos manuales, ¿verdad? Ancestrales, esa tradición oral es la que lleva esos valores. Entonces no se puede decir que la escuela en la que yo estudié sea una escuela atea, ¿vale? Porque hay ciertos valores que están por ahí. Entonces él defendió mucho la escuela laica como un soberano organismo de paz, continuadora, que ayuda y refuerza a la familia. Así es, ¿verdad? Debe de ayudar a la familia. La familia es la que debe de inculcar los valores primeramente y la escuela debe de reforzar esos valores positivos que empiezan en la casa. Pero escuela atea, no, la verdad que no, ¿sale? Muy bien, seguimos. Adelante. Bien, finalmente llegamos allá a 1917 y pues vamos a ver cuáles han sido los cambios que ha sufrido el artículo tercero constitucional a través de la historia. Le repito que mi interés es entender un poquito cuál es el lenguaje que se usa actualmente en nuestra Constitución. Ahora se habla de una nueva escuela mexicana y no es crítica, pero pues si vemos hay muchas cosas que ni son nuevas, ¿sale? Y cosas que tampoco son mexicanas, ¿sí? Entonces se trata de tomar lo positivo de lo que se ha hecho en el mundo, ¿sí? En diferentes países del mundo, ¿verdad? Pero darle ese toque mexicano que tenemos nosotros. Bien, entonces dice que el artículo tercero establece que la enseñanza es laica, así es, laica, gratuita, obligatoria, eso ya lo hemos venido viendo. Al principio Carranza propuso el siguiente texto: habrá plena libertad de enseñanza, pero será laica, la que se dé en los establecimientos oficiales de educación y gratuita la enseñanza primaria, superior y elemental. La elemental era los primeros 4 años y la primaria superior eran los últimos 2 años. No es como ahorita que
primaria inferior son de primero a tercero, la primaria superior es cuarto a sexto. ¿No? En aquel entonces la elemental era primero a cuarto y la primaria superior era de quinto y sexto. ¿Sale? Bien, esta era la cuestión. Laico tiene que ver con una raíz etimológica que quiere decir popular, pueblo, que está ajena a toda creencia religiosa, que busca transmitir la verdad, desengañar del error, no es dogmática, ¿sale? Busca el método, la comprobación científica, que el Estado sea neutral, ¿sale? Pero como acabamos de ver, no es una enseñanza atea, porque tiene ciertos principios que vienen de ciertos libros muy importantes para diferentes religiones, ¿sale? Entonces, no condena la existencia y práctica de las religiones, simplemente no las promueve. A eso se refiere el laicismo. Bien, ahora sí, ¿qué decía el artículo tercero en el 1917? Dice, la enseñanza es libre, como ha sido, ¿verdad?, desde 1857 y así. Será libre, pero será laica la que se dé en los establecimientos oficiales de educación. Será gratuita también. Dice que ninguna corporación religiosa, católicos, evangélicos, musulmanes, la que sea, no, ningún ministro de culto podrá establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria. Bueno, eso es lo que dice, ¿verdad? Porque la realidad actual y muchas veces se ha permitido que así sea porque el gobierno no ha tenido la suficiente posibilidad económica de abarcar la educación de todo el país. Entonces, la realidad es que, bueno, yo trabajé en un colegio católico, por ejemplo, aquí en Mazatlán hay colegios católicos. Así es el texto del 17, sin embargo, ha habido mucha intervención de instituciones religiosas. Debo decir que muy buena calidad, la mera verdad, ¿sale? Debo decir que francamente, en general, muy buena calidad, buscan la excelencia, buscan la calidad y bueno, muy a gusto de haber trabajado en dichas instituciones, nomás pues el detalle de la cuestión de la religión, ¿verdad? Muy bien, pues adelante, vamos a continuar. Yo quiero nomás enfatizar pues que esta cuestión de la educación laica no fue algo sencillo de lograr. En el 57 la educación era libre. En el 1917 la educación era libre, pero se luchó para que fuera laica. Fíjese aquí cómo fueron 99 votos a favor contra 58. ¿Sí? Entonces no crea usted que todo el mundo estuvo a favor de la educación laica, pero es un distintivo de la educación en México, un sistema educativo que ha sido para bien. Creo que la escuela debe dedicarse a la enseñanza y a reforzar valores, ¿sale? A reforzar principios, pero no enseñar religión. ¿Okay? Bueno, entonces adelante. Todo una historia. La aprobación, aquí podemos ver una imagen de aquel entonces. Aquí podemos ver la publicación en el diario oficial de la Federación. Cortita el artículo tercero en aquel entonces. Desde entonces se establece la vigilancia oficial, los inspectores de educación primaria. Bueno, escuelas rurales hubo también en aquel entonces. Un personaje muy importante aquí en México, para los que nos estén viendo aquí en Sudamérica, en Chile. Un personaje muy importante fue José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación Pública, si no me equivoco, que tuvo México, y él fue un gran impulsor de la alfabetización. Como le digo, el 80% de los mexicanos no sabían leer y escribir. Entonces empezó con las escuelas rurales, ir e implantar escuelas en ciertas poblaciones, pueblos, donde no había alguna. También se puso lo que son las misiones culturales, que eso sí es ir a lo más recóndito, ¿verdad? Adelante a infiltrarse y llevar la enseñanza, llevar la educación, el aprendizaje. Entré hace poco en la educación pública, pero me comentó la subdirectora que le llegaba hasta las rodillas, ¿sí? También conozco otro compañero que ya tiene más de 30 años de servicio y fue a una escuela, llegó y luego todavía tuvo que caminar más y luego lo llevaron en tractor para poder llegar al poblado. En la actualidad, pues a mí debo ser sincero, no, nada de eso me tocó a mí. Me tocó ir a una ciudad chica y comencé y luego, bueno, aquí estoy en esta ciudad de Mazatlán. Pero sí, esos son verdaderos héroes de nuestra historia, todos los maestros y maestras que fueron a todos esos pueblos, ¿verdad? Ranchos, a poder llevar la educación. ¿Y qué se trataba? Bueno, lo más importante era preparar a los jóvenes para que se desempeñaran bien, a esas personas que iban a ir a las misiones,
Fíjense qué importante que despertar en los campesinos sentimientos de admiración a los héroes. ¿Ok? Esa se convertirá luego en un fin de la educación, el amor a la patria. Nosotros tenemos educación gratuita, obligatoria y pública, ¿verdad? Pero ya desde entonces se trataba de inculcar el respeto a los héroes mexicanos. También explicarles sus deberes cívicos, así es, plática de higiene. En aquel entonces, como en la actualidad, pues también había situaciones de pandemias. Algunos no llevaban a sus hijos precisamente porque tenían miedo de que se contagiaran y murieran. Es una realidad. Seguramente usted entenderá lo que estoy diciendo en la actualidad. Pues en aquel entonces también. También querían combatir los vicios que se daban, pandillerismo, no sé, ciertos malos hábitos de bebida, posiblemente, drogas, ese tipo de cuestiones. Y mejorar la industria. Por industria se entiende a las artesanías y los oficios. Y esto de querer mejorar las artesanías y los oficios, pues se mantuvo como hasta, no sé, 1980 más o menos, ¿sí? Es una necesidad de nuestro país relativamente joven. Bueno, llegamos aquí antes de la segunda reforma, perdón, antes de la primera reforma al artículo tercero tenemos a lo que dice Lázaro Cárdenas, muy respetado en México y en el mundo, ¿ok? Él quiso implantar la educación socialista, influenciado porque en Rusia les fue bien. Y bueno, los aspectos de la educación, que eran, la educación se encauzaba a las clases trabajadoras, el Estado controlaba la enseñanza primaria y la educación socialista suplantaba a la laica. Así que el presidente Lázaro Cárdenas tuvo a bien realizar la primera reforma al artículo tercero, donde incluye que ya no iba a ser laica, sino que iba a ser socialista. No me voy a meter en eso. Tal vez en otro video hablemos de la educación socialista que se quiso implantar en México. En aquel entonces se publicaron libros de texto de educación socialista, cooperativas y todo eso. Entonces, dice que además de socialista, quería excluir toda doctrina religiosa, combatirá el fanatismo y los prejuicios. ¿Ok? Aquí, a mi modo de ver, va un poquito encauzado no a neutro, sino ir pues en contra, no sé, de las doctrinas religiosas, ¿no? Es una opinión personal. Bien, entonces algo curioso que estaba en la Constitución, en el artículo tercero, es que se buscaba que la juventud tuviera un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. ¿Okay? Un concepto científico, por así decirlo, racional, exacto del universo y de la vida. Una pretensión bastante elevada para aquel entonces, un país con mucho analfabetismo. Bien, entonces vamos a continuar. Esta fue la primera reforma, tratando de que hubiera una educación socialista. Igual, seguimos con el Estado rige o sea, tiene que haber permisos para que las escuelas estuvieran funcionando. El famoso REBOE, ahora se llama Registro de Validez Oficial de Educación. Bien, y bueno, y vemos cómo se van permaneciendo los principios filosóficos de educación obligatoria y educación gratuita. Aquí aparece también que el Congreso va a expedir las leyes necesarias para regir todo esto. Actualmente sabemos pues que está la ley general de educación, ¿no? Pero aquí en el 34 apareció por primera vez que el Congreso de la Unión va a expedir las leyes necesarias. No solamente el artículo tercero, sino también otras leyes que nos van a explicar un poquito más. Entonces, educación primaria obligatoria. Nos habla un poquito del aspecto activo de la enseñanza. Se trataba lo que no se había cumplido antes de la revolución, que hubiera esos laboratorios de física, gabinetes de física, talleres, lugares prácticos donde la enseñanza no nomás se quedara en unos conocimientos, en la memoria, sino que se llevara a la práctica, a la vida y al trabajo. ¿Qué corriente pedagógica creen que estaban influenciando en aquel entonces? En mi opinión, pues está aquí la de este personaje que se llama John Dewey, creo que es John Dewey, ¿ok? Era un educador de Estados Unidos. Déjenles digo que tardó tiempo para llegar la segunda reforma al artículo tercero. Sin embargo, en el transcurso de todo ese tiempo, pues México participó
en algunos tratados internacionales. Por aquel entonces, que era tiempo de la Segunda Guerra Mundial, de conflicto, de amenazas, lo que se buscaba entre países era ponerse de acuerdo para acordar la paz, ¿verdad? Que la enseñanza de los principios sobre el arreglo pacífico, de las diferencias, ¿verdad? De los problemas, eso fue lo que se abordara en la educación. Aquí tenemos una convención de países de América, ¿ok? Donde aparece México y otros países de Norte, Centro y Sudamérica en esa misma cuestión de la paz. ¿Verdad? La búsqueda de la paz aparecería después en una reforma del artículo 3. También tenemos aquí a Manuel Ávila Camacho, donde ya se empezó a moderar un poquito la cuestión socialista, ¿verdad? Y dicha educación fue perdiendo importancia o impacto, ¿verdad? Realmente fue un sexenio donde se quiso instaurar el socialismo aquí en México, la educación. Y lo que viene diciendo Ávila Camacho, él le echó ganas a la cuestión de la escuela del amor y de la unidad nacional. El amor a la patria, ¿sale? A los héroes nacionales, un nacionalismo, buscar lo propio, entender nuestros propios problemas, entender nuestros recursos y hacer buen uso de ellos. También, pues ya que acabó la horrible Segunda Guerra Mundial, tenemos aquí a otro personaje también de la talla de José Vasconcelos, que es Jaime Torres Bodet, que no solamente fue secretario de Educación, sino que también fue diplomático. Total que él estuvo en la conferencia de la creación de la UNESCO. Era una organización para fomentar la ciencia, la educación y la cultura. Y él estuvo presente, fue de los que ayudaron a elaborar el acta constitutiva y también luego fue presidente de la UNESCO también. Total que él ayudó mucho para llevar la reforma, lo que sería la segunda reforma del artículo 3. No le tocó a él, no le tocó ni a Ávila Camacho ni a Jaime Torres Bodet, pero ellos fueron esa pilar, esa base. Bien, entonces aquí podemos ver algo del acta constitutiva de la UNESCO. Jaime Torres Bodet ayudó a elaborarla. Era una persona con una gran lucidez, con una gran inteligencia y un gran interés por nuestro país. ¿Sale? Ya luego hablaremos más a fondo acerca de personajes como José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet. Bien, y bueno, ¿cuáles han de ser los objetivos de nuestra educación pública? Actualmente se habla del humanismo, ¿verdad? Que la educación es humanista, pero eso de la educación humanista tiene desde hace mucho tiempo que se ha querido instaurar, ¿sale? No es algo nuevo. Lo nuevo sería que realmente se llevara a cabo, ¿verdad? Que realmente se implantara y que dejara de estar solamente en el papel de la Constitución. Eso sí será nuevo. Pero el deseo, pues, de una educación que una a las personas que no se estén peleando, que busquen entenderse, eso ya lleva, pues, ya por lo menos unos 70 años. Bien, entonces se buscaba una educación integral, no solo instrucción de la inteligencia, sino desarrollo de todas las facultades del individuo y como consecuencia, formación del carácter. ¿Ok? Se manejan por ahí algunas cuestiones de personalidad, pero me gusta mucho cómo lo dice Jaime Torres Bodet, porque no es la personalidad, sino más bien el carácter que se necesita formar. No se trata de que tenga una personalidad agradable, que no es nada malo, sino que tenga un carácter firme por dentro para resistir las presiones que existen en la vida. Educación para la paz, para la democracia y para la justicia social. Se busca luchar contra la ignorancia y comprender lo nuestro. Una educación integral, una educación fundada en la investigación científica, en el método científico, y una educación nacionalista, pero no ciega. O sea, no se trata de excluir a los demás países o de querer verlos mal, sino que ver lo propio, ser agradecido, trabajar sobre ello, ¿ok? Pero también ser tolerante hacia los demás. Vaya filosofía, ¿verdad? Vaya manera de ver la educación, tremendo todo esto. Y pues esto precisamente llevó a la segunda reforma del artículo 3. Compromiso de adicionar los sistemas para la formación moral de tipo humano, democrático y justo. Aquí asocia la paz con el humanismo, vamos, pues el de veras tomar en cuenta el valor de las personas sin importar su raza, su religión, su ideología, ser tolerantes, ser respetuosos, no llegar a la violencia. En aquel entonces era algo muy muy importante eso,
del humanismo. Aquí ya hablamos del nacionalismo, ¿ok? Esto Miguel Alemán lo continuaba, era parte del discurso en aquel entonces. Y es entonces como llegamos a la segunda reforma del artículo 3º constitucional. Hemos visto cómo Jaime Torres Bodet fue un pilar muy importante en esa filosofía, en esa ideología para llevar a esa reforma. Ya no le tocó a él, según lo que he investigado, sino que le tocó al siguiente secretario de Educación, y en este caso al presidente Miguel Alemán Valdés, quien pues estaba interesado en esos temas del nacionalismo, por ejemplo. Bien, vamos a leer como dice. La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano, o sea, será integral. Fomentará en él el amor a la patria, la conciencia de la solidaridad internacional. El amor a la patria pues sería el nacionalismo, la solidaridad sería el apoyo a otros países, la independencia y la justicia. Así es, la independencia ideológica, la independencia económica, la independencia política. Luchará contra la ignorancia y sus efectos a través de una educación que sea científica, ¿verdad? Científica. También aquí aparecen ciertos criterios de la educación. No solamente aparecen finalidades de la educación, para qué se educa, para qué se enseña, pero también aparecen ciertos criterios de cómo será esa educación. Entonces aquí dice que esa educación será de carácter democrático, será nacional y será humanista, buscando el interés general y la sana convivencia humana. Bueno, vamos a continuar. Aquí viene un poquito más. No lo voy a leer, ¿verdad? Pero lo quiero checar. ¿Qué es lo que dice? Vamos a seguir. Igual, de eso nada nuevo. Lo más importante fue el principio. Segunda reforma es los fines de la educación, para qué se enseña, y los criterios de la educación. Cómo es la educación, cómo sería esa educación en México. Aquí ya aborda un poquito más acerca de la enseñanza, ¿verdad? Comparando el artículo de 17 y el 34, que ninguno de ellos hablaba acerca de fines de la educación. El 17 solamente se limitaba a decir que la enseñanza es libre y a ratificar que era una orientación laica. En el 34 pues declaraba que era socialista, ajena a toda doctrina religiosa y orientada a crear una juventud con un concepto racional y exacto del universo. Pero ahora pues se incluyen ciertos fines de la educación. Eso es muy importante. Bueno, vamos a dar un brincote. La tercera reforma no fue sino como hasta los 80. Pero ¿qué pasó? Bueno, un poquito antes tenemos al secretario Fernando Solana con el presidente José López Portillo, que en su plan de educación quería ofrecer educación básica a todos los mexicanos y en especial a los niños. Vincular la educación, terminar con el sistema de producción de bienes y servicios, elevar la calidad de la educación, palabras que desde hace mucho tiempo se han venido usando, calidad, ahora se llama excelencia, en fin, y elevar la eficiencia administrativa del sistema. Aquí estamos hablando de cobertura, ¿verdad? Cobertura, que más niños sean alfabetizados, puedan asistir a la escuela, y sí un deseo de mejorar la calidad. Eso de mejorar la calidad está más o menos como de 1960 o con López Mateos, con el presidente López Mateos, uno de los mejores presidentes según he investigado que ha tenido México. Ya se hablaba pues de una orientación humanista, que el hombre es el elemento más importante de un pueblo. Entonces, les digo, yo quería investigar cómo está ahora el artículo 3º, y si las palabras que se usan realmente son nuevas, y la verdad es que no son nuevas, ¿sale? No son nuevos. Que lo nuevo sea la actitud que estemos tomando, que lo nuevo sea las ganas de llevarlo a la práctica, que lo nuevo sea de veras dejar una huella en los niños, adolescentes y jóvenes que tengamos en nuestras manos. Ok, pues como les digo, miren, la tercera reforma al artículo 3º fue en 1980. Aquí le puse nada más lo que consideré que fue importante, que es las universidades y demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Por aquello de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, el Politécnico, en fin, todas esas universidades, Autónoma de Guadalajara, en fin, tendrán la obligación, la responsabilidad de gobernarse a sí mismas. Pues pasó tiempo, fíjense, en el 80 fue la tercera reforma, ¿se dan cuenta? De 1917 a 1980 solamente hubo 3 reformas, pero de aquí, el 80 al 2019,
pues hubo 8 reformas. ¿Cómo la ven? ¿Sale? A veces los maestros nos cansamos un poquito porque no terminamos una reforma cuando ya entramos a la otra. Tenemos buena actitud, pero honestamente llega a ser un poquito, pues mucho trabajo eso, pues querer aprendernos una normatividad cuando viene la otra. Entonces, adelante, seguimos disfrutando de esta presentación. En el 90 fue la Conferencia Mundial sobre Educación, donde se trataba de universalizar el acceso a la educación y mejorar las condiciones de aprendizaje. Desayunos escolares, cuidados médicos, todo ese tipo de cuestiones. Bien, ¿por qué les pongo esto? Bueno, porque esto tuvo repercusión en lo que iba a ser la cuarta reforma al artículo tercero. Ya llegamos aquí al sexenio de Carlos Salinas de Gortari con su famoso programa para la modernización educativa, cuyos puntos principales eran elevar la calidad de la educación. Repito, la cobertura iba avanzando. Cada sexenio, más niños iban aprendiendo a leer, escribir y matemáticas. ¿Sale? La calidad, ahí sí quién sabe, ¿verdad? Ahí sí quién sabe la calidad. Yo, por ejemplo, a mi hijo pues le tengo que corregir algunos errores ortográficos y cosas así, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? Abarcar ambos puntos. Tener el maestro y que sea de calidad, pero ahí le llevamos. Y bueno, aquí vemos algunos aspectos. Este libro que está ahí no lo tengo yo, pero lo puede conseguir en internet, ¿sale? Lo puede comprar en internet para leerlo. Debe ser muy interesante esta reforma del 1992. La cuarta reforma del artículo tercero. Bueno, aquí se recalca lo del humanismo. Aquí dice también que la educación que imparten los particulares debe de ajustarse a los mismos fines y criterios que establece la Constitución. En un principio la educación era libre, pero pues ahora ya no, ¿verdad? Ya la educación debe, a las autónomas sí, ¿verdad? Pero para los que se están sujetos a las autoridades educativas federales y estatales, pues deben seguir un cierto plan y programas de estudio, pero no solamente eso, fíjense, desde 92, que debe de apegarse a los fines y criterios de la educación. Yo empecé a ser maestro en el 2004, 2003-2004, y para mi vergüenza les digo que yo no sabía cuál era la finalidad de la educación. Tampoco sabía cuáles eran los criterios de la educación. Le echaba ganas, y me gustaba y me gusta mi trabajo, y me llevaba bien con los muchachos y me llevo bien con ellos, pero nunca me había puesto a leer cuál era el artículo tercero, los fines y nada de eso. Qué barbaridad, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Un año después vino ya la quinta reforma, donde por primera vez en la historia de México aparece la frase: todo individuo tiene derecho a recibir educación. Actualmente ya no le ponen individuo, sino que le ponen persona, ¿verdad? Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Todas las personas, todos los seres aquí, humanos aquí en México, tienen derecho a recibir educación. Este es principio filosófico que es universalidad de la educación. Actualmente ya está más desarrollado en el artículo tercero y en la Ley General de Educación, ¿no? Pero ahí hace casi como 30 años apareció la semillita de la universalidad de la educación. Y bueno, aquí en el 93 la educación secundaria se volvió obligatoria. En ese año fue cuando yo entré a primero de secundaria. En ese año a mí me tocó la reforma educativa. A mí me tocó llevar introducción a la física y a la química, por ejemplo, en primer año. Y me tocó llevar también en primer año biología, que me gustó mucho porque sí había laboratorios en la escuela donde yo estudié y me gustaba mucho. Sí había talleres también. Esas demandas, ¿verdad? De tener esos laboratorios y talleres de los 60, de los 70, pues ya a mí ya en el 90 ya me tocó tener escuela con laboratorio y taller y fue muy padre, me gustó. Taller de carpintería y laboratorio de ciencias. Me gustó mucho. Aquí también dice que va a atender la educación superior, aunque pues todavía no era obligatoria. Este informe de los 4 pilares de la educación es bueno leerlo si no lo hemos leído. De aquí es donde se desprenden las competencias para la vida. De aquí es donde empieza esa cuestión para implementarse lo de las competencias para la vida, que pues sí, siempre sí duró unos 20 años, ¿no? Esta cuestión de las enfoque por competencias. Bien, seguimos adelante. También hubo un Foro Mundial de Educación. Los pongo porque México interviene en estos foros también y pues algo, ¿verdad? Algo de ahí se nos
despega, ¿verdad?, de vocabulario de los conceptos que se dan. Bien, también la Declaración del Milenio que buscaba 8 objetivos. ¿Cuáles son? Bueno, aquí están: erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, que todavía no se logra. No me crean, creo que estamos ahorita en el 95%, no me crean, ¿sale? Voy a investigar más, pero sí, ya casi estamos logrando que todos los niños asistan a la escuela ahí. Y bueno, entonces seguimos, ¿verdad?, con esa cuestión de la cobertura, y actualmente pues lo que más interesa ahorita es la calidad o excelencia, como le llaman. En el 2002 se da la sexta reforma y ya se incluye la educación preescolar obligatoria. En el 2004 apareció el plan de estudios de preescolar, muy bueno, por cierto, muy bueno. Se lo recomiendo, que aunque no dé usted preescolar, le recomiendo que cheque el plan de 2004, porque ya se apega más a, pues ahora sí, al siglo XXI, ¿no? A lo que estamos manejando, el lenguaje que usamos, de competencias, principios pedagógicos, evaluaciones, todo este tipo de cosas. Entonces, adelante, educación preescolar obligatoria en el 2002. Que aparece la educación inicial y superior, pero no aparece como obligatoria. Entonces vemos cómo van apareciendo que el Estado atiende a cierto tipo de educación, pero todavía no la hace obligatoria, ¿verdad? Porque no tiene todavía esa capacidad para abarcar a tantos alumnos. En el 2011 aparece la séptima reforma, que dice así: la educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto de derechos humanos, aquí aparecen los derechos humanos, la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia. Aquí aparece el respeto a los derechos humanos, ¿sale? Eso es lo que se van agregando. Entonces, qué importante, ¿verdad? Si usted, como yo, no sabía qué onda con esto, no sabía cómo se iba desarrollando el artículo tercero, aquí estamos bien. Fue hasta el 93 donde apareció que todo individuo tiene derecho a la educación, y fue hasta el 2011 donde apareció el respeto a los derechos humanos. Y así vamos avanzando a la octava reforma. Aquí lo que podemos rescatar es que la educación media superior ya se hizo obligatoria. Aquí todavía no parece que el Estado va a impartir educación inicial, pero la educación media superior, la prepa, el bachillerato o equivalente, ya es obligatoria. Es que no lleva mucho esta cuestión. Bien, y llegamos al 2013, a la famosa reforma que se inició con el Pacto con México. Esta es la novena reforma. Aquí básicamente se habla acerca de la evaluación del desempeño docente, de la idoneidad de los docentes y directivos. El Estado garantizará los métodos, materiales, infraestructura y todo eso, que aparte de ser nacional y de contribuir a la mejor convivencia humana, va a ser de calidad. Y se hablaba acerca del servicio profesional docente, que era que regulaba el nuevo ingreso, la promoción y el reconocimiento de los maestros. A mí me tocó incrementar horas con esta reforma, ¿sí? Me tocó incrementar horas, me tocó también ser evaluador del desempeño docente, y por eso trataba. Ya nos íbamos acostumbrando a ya me tocaba que me evaluaran en el 2019 cuando cambiaron las leyes. En el 2015 hubo otro foro mundial. Igual se trata de alcanzar que toda la población pueda tener esa educación y aprendizaje a lo largo de la vida para seguir creciendo y desarrollándose. Esto de aprender a aprender, lo del aprendizaje permanente, vamos a ver en el siguiente video, que ya lleva tiempo, ¿sí? En el sexenio anterior se hablaba de aprender a aprender, cuando en realidad esta cuestión ya es del siglo pasado. Lo de la educación para la paz, también muy importante seguir con eso. Bien. Hubo una 10ª reforma, pero no tiene mucha importancia, porque me refiero a que el Distrito Federal cambió a ser Ciudad de México, y se tuvieron que reformar muchos artículos de la Constitución, entre ellos el artículo 3. Pero en realidad no hubo un cambio ni en los fines de la educación, ni en los principios filosóficos, ni en los criterios. Solamente fue un cambio de cambiar de Distrito Federal a Ciudad de México. Pero lo pongo, ¿no? Esa fue la 10ª reforma al artículo 3. No fue una reforma educativa, solamente fue una reforma al artículo 3, a una parte.
Y bueno, finalmente llegamos a la reforma actual, que fue el regalo del Día de los Maestros. Para algunos todavía no vemos ese regalo, en qué consistió. Yo quería hacer ATP y me cancelaron el examen de ATP. Yo quería más horas y cancelaron el examen de más horas. En fin, vamos a ver, esperemos primeramente que pase esta situación de contingencia y vemos después qué pasa, ¿no? Pero lo que sí es que el artículo tercero está súper explícito comparado con los otros. Aquí podemos ver que el Estado va a garantizar la educación inicial, las guarderías, pues, el preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria conforman la educación básica. Todo esto y la media superior son obligatorios. Así que a partir de 2019 es obligatorio llevar al niño no solo a la primaria como pasó en 1917, sino a la guardería. ¿Vale? Y sí, hay muchas guarderías. Yo estuve en guardería, por cierto, me gustó mucho. Me acuerdo del de la rosca de Reyes, mucho. Entonces, dice, ¿verdad? La educación de inicial hasta superior. La inicial ya es obligatoria y la superior también ya es obligatoria. La cuestión de la calidad se deroga. De esto ya hice un video, así que no voy a ahondar aquí. Hay un video ya que habla acerca del artículo tercero constitucional, donde explico párrafo por párrafo en qué consiste cada uno. Este es el artículo tercero constitucional que está vigente, ¿verdad? Y se espera que esté vigente, yo imagino que por lo menos hasta el 2024. Aunque recordemos, he comentado acerca de la reforma del 93, cómo duró varios años y eso permite a los maestros adaptarse poco a poco a los planes y programas. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que el plan 2017 solamente se implementó en primero y segundo de secundaria y hasta ahí, ¿sí? Y la verdad que parece que ya no se va a implementar en tercero. Se está dando para atrás a un modelo educativo, a unos planes y programas de estudio que costaron mucho dinero. ¿Qué es lo que yo espero de todo esto? Y ya con esto ya casi estoy finalizando el video. Yo espero, ¿verdad? Que todo esto que se ha aprendido a lo largo de las décadas y de los 2 siglos se vea reflejado. Que esto de la nueva escuela mexicana de verdad no esperemos que sea nueva solamente porque aparece en el papel o en las leyes, sino nueva porque nosotros valoramos mucho la educación de nuestros estudiantes. Cuestiones como educación gratuita, obligatoria, laica, universal, de calidad, todo este tipo de cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la calidad yo la he buscado desde el primer día de clases, desde hace 17 años que empecé a dar clases, 17 años, yo he buscado la calidad para mis estudiantes. Pero bueno, ya que estamos analizando la historia del artículo tercero, que esto nos sirva para reflexionar. Se vale que tenga ideologías, ¿verdad? Políticas, históricas, pero es importante, pues al final de cuentas, llevar a la práctica todo esto. Así que, adelante, qué bueno, tenemos un artículo tercero muy desarrolladito, la mera verdad, con unos principios filosóficos muy claros. Ok, mira, aquí se los voy a poner, ¿sale? Y me da mucho gusto ver cómo, pues han sido 2 siglos, ¿sale? 2 siglos de educación en México y pues a veces se han quedado en el papel, por falta de acuerdos políticos, por falta de apoyo económico, a veces por falta pues los papás no querían llevar a los hijos a la escuela porque se iban a contagiar o porque querían que les ayudaran en el trabajo. Entonces, todavía seguimos con ese tipo de cuestiones. Yo trabajo en una secundaria nocturna y de repente alumnos tienen que trabajar, ¿sale? Tienen que trabajar para apoyar la economía o también en la escuela vespertina. Se dio un caso de un chavo que tuvo que trabajar y por supuesto que vamos a dejarles trabajos académicos, pero también vamos a apoyarles. Por supuesto que estas cuestiones que han sucedido a través de los siglos, 2 siglos, siguen presentes y es importante ser sensible al respecto. Bien, para finalizar, veamos los principios filosóficos de la educación en México. Número 0, obligatoria. Después, educación universal. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. Ya dice ser humano, ¿verdad? Toda persona, todo ser humano tiene derecho a recibir educación. La educación va a ser inclusiva. La educación también es pública,
impartida por el Estado. La educación también es gratuita y la educación también es laica, popular, para el pueblo, basada en el avance científico, en la ciencia, buscando la verdad en métodos científicos. Y también tenemos lo que son 10 fines de la educación. El primero es una educación que sea integral. 2, una educación que sea humanista. Número 3, una educación con enfoque a derechos humanos. Número 4, una educación nacionalista, ¿verdad? Nacionalista, pero no que odie a otras culturas, sino que valore, respete y aproveche los recursos y culturas nacionales. Una educación que busque precisamente la paz, el respeto, la tolerancia. Una educación solidaria, que busque la independencia y la justicia. Una educación que busque la comprensión de la pluralidad étnica, cultural y lingüística. Una educación que inculque el respeto por el buen aprovechamiento y sustentabilidad de los recursos naturales. Una educación que fomente la honestidad, el civismo y los valores que la verdad que sí nos hace falta. Y finalmente, una educación que busque el bienestar y desarrollo del país, o como dijera el presidente actual, o como dijeran otros discursos, o como dice también el Plan 2017, la felicidad. Una educación que busque la felicidad. 6 principios filosóficos, 10 finalidades de la educación, para qué educamos, y 10 criterios de la educación, los cómo. ¿Cómo? Bueno, pues con una educación como democrática, como que sea nacional, humanista, respeto al interés general de la sociedad, conceptos y principios de ciencias ambientales, se parece mucho, tiene mucho que ver con los fines, ¿verdad? Será equitativa, será inclusiva, será intercultural, será integral y será de excelencia. Así que los principios filosóficos, los fines de la educación y los criterios se parecen entre sí. ¿De dónde saqué esta información? Pues de la Cámara de Diputados del país, aquí está la liga. También busqué algunos tratados y convenios internacionales en los que ha participado México en educación. Le recomiendo mucho estos dos libros, son una disfrute de lectura. El Derecho a la Educación, de Luz Helena Galván Lafarga. Adelante para que lo puedan disfrutar y ampliar la información que yo les pongo aquí. Es una belleza de libro, muy agradable lectura, y la verdad que me ha sacado de ignorancia de varias cosas. Y también hay otro libro que dice México y la UNESCO, que nos habla acerca de esa relación íntima y cercana entre el país de México y este organismo internacional. México fue parte de la fundación de la UNESCO, fue parte de crear el acta constitutiva de la UNESCO, y también tenemos a Jaime Torres Bodet, que fue secretario de Educación Pública de México aquí, que fue presidente de la UNESCO. Así que pues lleva una historia muy bonita, y pues de ahí vino una de las muy importantes reformas de la educación en México, del 46. Bueno, pues les agradezco muchísimo que se haya quedado hasta el final del video. Mi intención es que aprendamos juntos. Sé que la normatividad a lo mejor puede ser pesada para algunos, pero yo creo que es lo que nos fundamenta aquí en México. Apreciemos mucho todo el gran esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos 2 siglos de México independiente prácticamente, y sigamos adelante, ¿sale? Apoyando a nuestros niños, a adolescentes o jóvenes en la educación, ¿sale? En todo lo que podamos hacer. Muchísimas gracias y hasta el próximo video, donde hablaremos acerca de las reformas de la educación secundaria. Hasta la próxima.